agradecer a todos los que han venido y esperemos que la convocatoria fue muy fuerte. Gracias por todo lo que han hecho que esto se haga posible. Y no queremos alargar porque es mucho el tema que hay para ver y nos da pena empezar y que llegue gente tarde y se pierda lo más importante. Pero bueno, los tiempos apuran y hay que llegar a horario para poder lograr ver todo. Les quiero presentar, tengo un enorme orgullo de tener al lado mío a la persona que logró traer esto de tantos kilómetros y que nosotros lo podamos tener hoy en Otamendi. Así que, Alicia, te agradezco de todo corazón. Y ojalá que lo entiendan. Bueno, buenas tardes, gracias de todo corazón, Pochi, sos una gran luchadora y todo constantemente intentás transmitir esta verdad por el bien de la gente, por eso te admiro y por eso vine también, ¿no? Así que bueno, mi nombre es Alicia Levy, tengo un instituto en Mar del Plata de formación de terapeutas florales, doy cursos de nueva medicina, tengo un equipo de física cuántica también para sanación, o sea, para que me conozcan un poquito, me llevó a investigar y a incurrir en todo esto, mi mala salud y la cantidad de conflictos que he tenido en mi vida y que no encontraba en la medicina ni en nada ninguna solución, ¿no? Entonces comencé con las flores de Bach porque quería mi parte emocional sanar un poco, tener un poco de equilibrio. Y bueno, a partir de ahí me topo con la nueva medicina germánica y me cambió la vida. Entonces dije, esto, yo trabajaba en una obra social grande, importante, veía cómo la gente moría y mal. Entonces dije, esto se tiene que saber acá en Mar del Plata. Veo que hay un curso en México con el doctor Luis Felipe Espinosa, viajo, hago el curso y me enamoré, porque era un sol, una persona joven, pero una eminencia. Así que bueno, a partir del año siguiente lo empecé a traer a Mar del Plata. 7 años consecutivos vino a dar sus seminarios a Mar del Plata. Y bueno, me fui forjando con él y empecé a dar los cursos yo. Ahora bueno, ya voló, digo, ¿no? Porque ahora está por toda Latinoamérica, lo llevan de todos los países, ya es difícil que venga, pero la semilla está. Hay mucha gente en Latinoamérica, muchos médicos que ya están estudiando esto, así que es tarea nuestra difundirlo. Ahora, una vez que ustedes vean la profundidad que tiene este tema, se van a apasionar como me apasioné yo. Así que bueno, este es mi instituto, en Mar del Plata, acá los cursos, ahora marzo vamos a empezar uno de terapeuta floral y en abril empezamos uno de nueva medicina germánica. A ver si anda, sí. Bueno, quería hablar de 2 personas visionarios. Uno es el doctor Hammer, que es el que funda esta nueva medicina germánica. Este es un médico alemán que era una eminencia y una bala perdida le mata a un hijo y él a los 4 meses hace un cáncer de testículo y la mujer un cáncer de mama. Eran 2 médicos y estaba a cargo de una clínica. Entonces se pone a investigar por qué después de semejante sufrimiento los 2 al mismo tiempo hacen cáncer. Entonces, como él atendía a muchísimos pacientes, empezó a descubrir que, por ejemplo, todas las mujeres que tenían cáncer de mama les había pasado algo parecido. Todos los hombres que habían tenido un cáncer testicular habían vivido una pérdida profunda. Entonces, empieza a investigar realmente. Y funda lo que es la nueva medicina, porque de alguna manera tira abajo la medicina convencional. ¿Por qué? Porque esto es totalmente holístico.
lo que nos muestra que no somos una máquina, que no somos un pedazo de rodilla, que hay un alma, que hay un sentimiento, que sufrimos, que nos pasan cosas. Entonces lo que él descubre es esa relación que hay entre psique, cerebro y órgano para generar una enfermedad. Y ahí es que funda la nueva medicina. Y todo tiene un propósito biológico. Por algo nos pasa. Y el sentido que tiene no es para destruirnos, al contrario. Nuestro organismo nos viene a ayudar. Una vez que descubrimos por qué hacemos un tumor de mama, nos damos cuenta qué buena que es nuestra propia naturaleza. En vez de tenerle pánico como lo tenemos ahora. Bueno, este es el doctor Hammer, ahora está autoexiliado, está en Noruega, porque lógicamente después de revelar esta gran verdad, lo empiezan a perseguir. Hay mucha plata en el medio, los poderes de los laboratorios están más o menos al mismo nivel que las armas. Así que fíjense que no lo van a dejar a que él diga una verdad. Entonces, bueno, le pasó de todo, lo quisieron poner en un psiquiátrico, lo quisieron matar, estuvo preso 2 veces por no querer abdicar de su descubrimiento. Él hace una tesis que presenta en la Universidad de Tübingen, en Alemania, que no se la aprobaron, no la verificaron. Y pasaron los años, y bueno, pasó de todo en Europa. Casos, tienen más de 40.000 casos constatados, porque acá no es que es un factor de riesgo, es una estadística, son leyes lo que él descubre. Y las leyes se dan un 100% de los casos. No puede ser que no le haya pasado algo parecido al que tiene tal enfermedad. Entonces, no son estadísticas. Esto es totalmente constatable. Y cuando ustedes lo vean, les va a empezar a caer la ficha, decir, uy, a mi mamá le pasó esto, a mi hermana esto, a mi perro, y todo concuerda. Ahora vamos a ir a cuál es el descubrimiento de este médico que realmente merecería un premio Nobel, y ahora está pobre, autoexiliado, le sacaron la matrícula, pero atiende hasta por teléfono, porque a mí me atendió por teléfono desde Noruega, porque él no puede atender. Pero aparte es una ternura, ¿no? Como persona, humano, no cobra ninguna consulta. Ahí nos damos cuenta la diferencia. Bueno, es el doctor Hammer. Y el otro visionario es el doctor Bach. El doctor Bach, bueno, fue de principios de siglo, es el que crea el sistema floral. ¿Por qué pongo a estas 2 personas? Porque los dos ven la enfermedad como un conflicto. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia. El doctor Bach, también médico, homeópata, un médico galés, lo que él descubre, primero estudia medicina, después se da cuenta que no sirve, se hace homeópata, y después se da cuenta que tampoco es la homeopatía, hasta que descubre por su gran sensibilidad la información que tienen las flores. Entonces, una flor, que no le dábamos bolilla, tiene una información energética que nos equilibra nuestro campo electromagnético y hace que nuestras emociones se equilibren. Nos inunda de virtud nuestro defecto. Si yo tengo mucho odio, ¿qué hace la flor? Hay una flor que nos inunda de amor compasivo, entonces yo me equilibro. No es que yo lo voy a vencer el odio. El odio, para vencerlo tengo que hacer un gran trabajo conmigo misma. Pero sí me voy a ir equilibrando. Eso es lo que descubre el doctor Bach. Yo traje a estas 2 personas porque los dos dicen que se manifiesta por un conflicto. Entonces, para el doctor Bach, la enfermedad, porque quiero diferenciar conflicto psicológico con conflicto biológico.
No es lo mismo lo que dice el doctor Hammer que el doctor Bach. El conflicto psicológico, de acuerdo al doctor Bach, es entre el alma y la personalidad. Es esa parte trascendente que tenemos, nuestra parte espiritual con la personalidad. Entonces, ¿cuál es la misión de mi alma? ¿Con qué información, qué vine a hacer yo al mundo? Si yo no lo cumplo, genero enfermedad. Eso es lo que dice el doctor Bach, pero es más psicológico. No es algo, como vamos a ver ahora, biológico. Acá es, por ejemplo, si yo nací para ser terapeuta y mi mamá quería que yo fuera abogada, voy a ser abogada, pero no voy a ser feliz, no voy a ser yo misma. Y ahí genero también enfermedad. Eso es lo que dice el doctor Bach. Por eso muestra la enfermedad también como un conflicto. Y para el doctor Hammer vendría a ser el cruce entre una necesidad biológica y su insatisfacción. La diferencia entre un conflicto psicológico y uno biológico es que en el psicológico hay un periodo de adaptación. En cambio, cuando es biológico es abrupto. Yo no estaba preparada. Por ejemplo, yo estoy acá hablando, viene alguien con una pistola, ahora que tanto duda de eso. Entonces yo no estaba preparada. Es abrupto, es grave, me toma desprevenida. Ahora vamos a ver eso en la primera ley. Entonces, mi mente no puede reaccionar. Y ahí, ¿quién reacciona? El soma, el cuerpo. Por eso hacemos enfermedades graves. Entonces, no es porque mi mamá me pegaba cuando era chica que yo voy a hacer un cáncer ahora. No, yo tuve periodo de adaptación. La diferencia cuando es biológico es que es abrupto. A lo mejor me pegaban siempre, pero va a llegar un día que no lo esperaba y me pega de nuevo, y ahí es abrupto e inesperado. Y ahí va al cuerpo. ¿Se entiende más o menos? Para el doctor Hammer, hay, desde el principio, decía que había 3 tipos de conflictos. Conflictos con otros, el otro me insultó, el otro me pegó, el otro me hizo tal cosa, siempre es con el otro. Conflictos en base a una inquietud por otros. Quizá hay a las mamás le pasa, ¿no? Por la misma empatía, por el amor a un hijo, de sentir el sufrimiento. Entonces, sí, mi hija se separó, lo vivo como si fuera mío. Entonces hago la misma enfermedad. Yo me identifico con el sufrimiento de otros. O a veces una amiga. Es normal que una amiga de golpe se enferme, a mí me ha pasado, y tener un cuadro casi con la misma enfermedad que no era, lo había generado. Y el otro, estos son tanto de animales, plantas y seres humanos. Todo lo que tiene vida funciona igual, con los conflictos. El tercero, que vendría a ser los conflictos con uno mismo, son exclusivos del hombre. Porque acá son estos rollos que uno se hace, se desvaloriza, se autoculpa, yo hice esto. Entonces el animal no tiene ese tipo de conflictos, ¿no? Todos estos derivan en enfermedad. Entonces, la nueva medicina es una ciencia natural, es ciencia, es la ciencia que viene. No es la ciencia que nos van a reconocer los científicos de ahora. No es terapia alternativa, es medicina, nueva medicina, ¿no? Y se aplica a todo, a los seres humanos, animales, plantas, ¿no? O sea que todos sentimos de la misma manera.
para que haya un cambio de paradigma, hay que cambiar un poco la conciencia, ¿no? La manera que estamos culturalmente acostumbrados. ¿Qué es lo que nos enseñaron? Fíjense que es importante ver cómo nos enseñaron a ver la vida. En general, todo nos enseñaron a ver como una guerra. Todo es el malo contra el bueno. Ya desde los dibujos animados era así, ¿no? Todo ha sido una guerra. Y si tomamos la vida de esta manera, de la misma forma vamos a ver la salud y la enfermedad. Entonces, ya hasta la manera que nos tratan de curar también es violento. Y el cuerpo no siente. Entonces tenemos guerras contra los virus, guerra contra tumores, guerra contra la enfermedad. Hasta si vemos lo que en la tele, lo que nos muestran, es así, a mostrar las bacterias, los virus. Entonces, todos son nuestros enemigos y somos los pobres que vamos caminando por la calle y nos cae un cáncer en la cabeza sin haber hecho nada. No es así. Entonces, así nos enseñaron a ver la vida. Ahora hay otra manera. Si ustedes se ponen a ver, sigamos un poco con la guerra, las armas, la similitud que hay, fíjense la jeringa con la pistola, hasta las formas son parecidas, porque están en guerra contra la enfermedad, contra los microbios. Los antibióticos también parecen balas. Entonces, todo es cultural, es un viejo paradigma, que miren a qué nos llevó. Lo tenemos en la política, lo tenemos, es confrontación constante. Pero hay otra manera de ver la vida, que es un acuerdo, una integración. La vida tiende a unir. Entonces, tenemos que cambiar y redefinir el concepto de salud y de enfermedad. Porque todo trabaja en red. El impulso de la vida es a curar, a sanar. Si yo me hago una herida, naturalmente cierra. Si yo me fracturo un hueso, se hace un callo óseo porque mi naturaleza me quiere ayudar a sanar. Entonces, si yo me autocuro en eso, ¿por qué no en otra cosa? Esto es lo que descubre el Dr. Hammer. ¿Y qué es lo que potencia la curación? Es la esperanza, el amor y la esperanza. Nadie se cura sin amor y nadie se cura sin esperanza. El doctor Callejón contaba de un experimento que se hizo. Se hacían unos experimentos con ratones, pobrecitos ratones. Entonces había dos grupos, no quisieron hacer el experimento, les salió. Dos grupos que lo atendían distintas personas, de ratones, ¿no? Que estaban esperando para hacer investigación. Querían investigar el tema del colesterol, ¿no? Entonces les dan alimentos llenos de grasas al grupo de ratones, a los dos igual. Y ven que un grupo eleva el colesterol y el otro grupo no. Y le daban la misma ración de comida. Y no lo entendían y estuvieron un tiempo porque no se dieron cuenta, hasta que hablando con los cuidadores, uno de ellos, antes de darles de comer, los sacaba, se los pasaba por arriba, los mimaba, los tenía, los acariciaba y les daba de comer. Esos ratones no elevaron el colesterol con la misma comida. Entonces, ¿qué nos muestra? Que no son las grasas, hay algo más. Entonces, esto es lo que viene el Dr. Hammer a descubrir.
Entonces, cuando percibimos un hecho que amenaza la supervivencia, tenemos una respuesta biológica para adaptarnos a ese peligro. Es supervivencia. Hay necesidades básicas de supervivencia: comer, reproducirnos, respirar, formación de grupos, defenderme. Entonces, cuando hay algo que está amenazando, eso naturalmente aparece una enfermedad para cubrir esa necesidad. Entonces, la enfermedad tiene que ver con la evolución, y lo que decíamos de la no satisfacción de estas necesidades. En los millones de años de evolución se reacciona de la misma manera ante la enfermedad. Un perro que se traga un hueso comienza a ser un tumor que tiene 10 veces más ácido que el normal en el estómago. ¿Cuál es la finalidad? Degradar el tumor para que el perro no se muera. Entonces, quiere decir que un tumor, nosotros no tenemos que tragarnos un hueso para hacer el tumor, pero sí nos podemos tragar una injusticia que para nosotros es como un bocado indigesto. Lo mismo que para el perro es el hueso, y generamos el tumor. Pero así como el tumor en el perro degrada el hueso y después se va, cuando ya no está más ese bocado indigesto, cuando yo a lo mejor perdoné la traición o la resolví, pasa lo mismo en mi organismo. Entonces, es para empezar a pensar. Entonces, no es una falla, un defecto de la naturaleza, no es una célula maligna que vino para atacarnos. No, es parte de un proceso biológico especial, significativo de la naturaleza. No hay tumor maligno o benigno. Depende de cuándo le hacen un estudio. Entonces no es una célula que loca, que está creciendo, por algo está creciendo. Lo que descubre el doctor Hammer son 5 leyes, que estas leyes dan el paso a todo lo que descubre después. Al principio él decía que era por el cáncer, ¿no? Que la nueva medicina era como que se basaba las leyes en el cáncer. Pero después lo corre a todas las enfermedades, porque sigue investigando. Y no solamente físicas, cuando él comprende las enfermedades mentales, es como que no lo puede creer. Entonces, hasta llegar a la figura del loco, el loco está con varios conflictos en distintas etapas, en la corteza, bueno, eso es complicado, pero es que él llama constelación, porque dice que los focos que él ve, por ejemplo en un loco, es como en el cielo una constelación, que forman algo. Y cuando él, por ejemplo, en una de las veces que a él lo ponen preso, cuando empieza a descubrir el tema de las constelaciones, habla con los asesinos, porque lo ponen con la peor gente. Entonces él se pone a atender a los reclusos que eran asesinos y empieza a descubrir qué les había pasado. O sea, que él es científico hasta cuando está preso. Después le hacían cola en la cárcel para que le digan los conflictos. Y bueno, él quería hacer como una tesis o algo para presentar, porque se puede ayudar a los reclusos. Y bueno, sacaron corriendo como siempre, ¿no?
Entonces, bueno, entre las 5, ahora vamos a ver las 5 leyes. Tenemos la ley férrea del cáncer, la ley de las 2 fases de la enfermedad, del sistema ontogenético de tumores, de los microbios y, por último, la 5ª esencia. Vamos a la primera ley. La primera ley dice que toda enfermedad tiene su origen en un DHS. Él le pone DHS, que significa síndrome de Dirkhammer, en honor a su hijo, que se llamaba Dirkhammer. Entonces, cuando vean DHS, es el impacto, el choque que me tomó desprevenida. Entonces, la primera ley tiene que ser muy grave. O sea, no es una pavada. Yo lo tengo, desde mi sistema de creencias, yo lo tengo que sentir grave. Por ejemplo, encuentro a mi marido con otra. Es abrupto, o sea, por eso tiene que ser muy grave, hiperagudo y dramático. Vivido en aislamiento, o sea, yo no puedo comunicar lo que estoy sintiendo. Yo puedo decir, sí, mirá, me encontré a mi marido con otra, pero yo no puedo decir, me sentí devastada, me sentí desvalorizada. Ese sentimiento profundo es lo que yo no puedo compartir. Por eso lo vivo en aislamiento. Aunque comunique el tema, es una percepción, una sensación. Bueno, el que ha tenido un conflicto y una enfermedad sabe que es algo grave, ¿no? Y totalmente inesperado, como decíamos. O sea, no estaba preparada. No es que yo vengo pensando. Por ahí lo que es la última gota. Por ejemplo, volviendo a este caso del marido, yo vengo dudando de él. Lo veo con actitudes, vengo dudando, pero, y pienso que sí me puede engañar. Pero cuando yo lo encontré, es abrupto, es inesperado, es grave y reúne todo. Lo importante es que cuando es así, afecta al mismo tiempo 3 niveles, que son psique, cerebro y órgano. Ahí es donde empieza la enfermedad. O sea, lo maravilloso de esto, ahora vamos a ver, es que podemos ver la enfermedad tanto en lo que piensa la persona, como en el órgano enfermo, como en el cerebro, con una tomografía computada. Podemos ver qué le pasó a la persona. Entonces, ante el DHS, lo importante es ver que el mismo problema no le trae la misma enfermedad a todo el mundo. A mí, por ejemplo, me echaron del trabajo, yo lo puedo tomar como que tengo hijos chicos, ¿qué les voy a dar de comer? Entonces, por miedo a la carencia, voy a hacer algo en el hígado. O lo puedo tomar, no sirvo, la verdad que me porté mal y me autoculpo, lo llevo a los huesos. O lo puedo tomar como una liberación. Mi jefe me tenía podrida y me liberé. Y no va a ningún lado, no me enfermo. Entonces, está determinado por el sentir de la persona, no, y por la escala de creencias y de valores, no por el suceso en sí. Por eso, si no, tendrían, todos los que pierdan un trabajo tendrían un infarto. No es. Entonces, dijimos que se da en los 3 niveles de psique, cerebro y órgano. En la psique, ¿por qué podemos ver el conflicto en la psique? Porque la persona no puede dejar de pensar en el problema. Entra en un estrés constante y a veces irrumpe como esos pensamientos que entran en la cabeza, no los podemos sacar, y que estábamos a lo mejor cocinando y
Bueno, eso tiene que ver con el conflicto. Entonces, ¿por qué esta ocupación mental constante? Porque mi organismo me quiere ayudar a que resuelva. Yo en ese momento tengo que dejar todo. No me tengo que distraer con una película. Mi organismo me está dando pautas para que resuelva, porque es supervivencia. Y tome decisiones. Entonces, en la psique pasa esto, lo tengo en mente. Todo el día no puedo dormir. En el cerebro se forma una imagen así de anillos concéntricos en un lugar que controle, es un relé que va a controlar un órgano, que eso tiene que ver con la tercera ley. Quiere decir que en una tomografía, cuando el doctor Hammer descubre esto, no lo podía creer. Y se dice que se quedó toda una tarde mirando la tomografía y dijo, esto que se viene es muy grande. Que podamos ver la enfermedad en una tomografía computada del cerebro, simple y sin contraste. Entonces, en el momento del DHS, que se desencadena el programa a nivel cerebro, se marca una imagen en forma de diámetro, una imagen electromagnética, que después que se resuelve, se empieza a llenar de agua, se empieza a llenar de líquido. Ahí tenemos un edema, y lo vemos tanto en el cerebro como en el órgano. A veces tenemos un edema, nos descubren algo que llaman tumor cerebral y ya estaba resuelto. No era necesario ni tocarlo, ¿no? Porque ya era resolución, cuando la imagen se empieza a llenar de agua. Por eso esto es muy loco, porque cambia totalmente la visión, ¿no? Y en el órgano también depende, porque acá tiene mucho que ver la embriología. Depende de la capa embrionaria, es si vamos a hacer un tumor, una úlcera, una pérdida de función también, porque hay una capa, que es la capa del ectodermo, que vamos a ver, que no hace tumor, no hace úlcera, pero empieza por ahí a paralizarse. Y ahí tenemos enfermedades ya, parálisis y todo eso. O sea que, y en el órgano muchas veces, cuando es un órgano duro, podemos ver el mismo foco, la misma imagen electromagnética que vemos en el cerebro, el lugar, el relé que controla ese órgano. Lo vemos en la piel. Muchas veces tenemos eczemas en la piel, y si se ponen a ver, tiene la forma también electromagnética. Y después se empieza a llenar como de líquido, se enrojece, empieza a picar y tiene esa forma redonda. Ahí lo podemos ver, esta imagen. Les pongo estas fotos para que vean, porque a veces tenemos un hijo, tiene una convulsión, y decimos, no le pasó nada, si él no tiene problemas, está bárbaro. Pero hay cosas que no vemos. Por ejemplo, el chiquito ese de arriba. Por ahí se encuentran dos amigas, una con un perro, la otra con su hijo, se ponen a charlar y no se dan cuenta de la cara de espanto del chiquito. Ese es un típico DHS. Es un momento abrupto con un conflicto motor. Lo puede haber sentido como un motor, que después le agarra una convulsión, un tipo de epilepsia, puede haber sido un ataque frontal. Hay varias maneras, varias enfermedades que pueden ser. Lo mismo esto, que es tan tierno, pero miren los ojos del bebé, y se espanto de un pánico frontal, o sentirse atrapado, y bueno, y ni hablemos, porque encima está atrapado. Entonces muchas veces vemos en los chicos
de golpe convulsiones o enfermedades o asma, o que a la noche se despiertan 3 de la mañana y no pueden respirar, y tiene que ver con lo que le pasó, con el susto, esos sustos que vienen de frente. Después 3 de la mañana se despiertan, no pueden respirar. Perdón, ¿eso es Momentáneo. Sí, sí. Hay un video de gente que está en Italia dando estos cursos, ¿no?, sobre el asma, que muestra la diferencia entre un chico que tiene un ataque de asma. Primero sueñan que vuelan los chicos, ¿no?, porque es propio de esta constelación, soñar que uno vuela. Y después tiene lo que se llama la epicrisis, tipo de 3, 4 de la mañana. Y una mamá que se asusta, que lo lleva al médico, que lo llevan de remedio